Hoy, Mateo llegó al hospital para hacerse un chequeo, y el resultado fue que él es un omega, pero claramente es un alfa. El doctor explicó que esto podría ser un síntoma de transformación, ya que de vez en cuando ocurren estos casos cuando hay problemas con las glándulas hormonales. Mateo aún no puede creerlo. ¿Será que el doctor se confundió con los resultados de otra persona? El doctor preguntó si Mateo ha estado usando hormonas durante un largo periodo de tiempo. Mateo usa como un estimulante hormonal, por así decirlo. Se sorprendió porque sí ha estado tomando ese medicamento durante 2 años y medio, así que el doctor sugiere que podría ser un efecto secundario del medicamento. Esta enfermedad no tiene un tratamiento claro. Primero hay que monitorear, y ha habido casos en los que no se volvió a la normalidad en un mundo influenciado por estas leyes naturales. Si es un omega, es difícil vivir, pero si es un alfa de alto rango, solo con inscribirse puede conseguir una beca completa, hospedaje gratuito y una carta de recomendación para una gran empresa, especialmente si es aceptado en el Consejo Estudiantil de Alfas Destacados. Mateo tuvo que esforzarse mucho para llegar allí. Tomó hormonas para ocultar que no es un alfa destacado, pero si por eso lo expulsan, ¿no sería demasiado injusto? No, no puede ser expulsado. Solo necesita ocultarlo hasta que vuelva a su naturaleza original. En la reunión del consejo, su mejor amigo le bromeó. Este tipo dice que está enfermo y aún así llega a tiempo. ¡Increíble! Hace tiempo que no te veo. ¿Estás trabajando a tiempo parcial o qué? Si no vienes, seguro que el vicepresidente hará un escándalo, porque ese tipo te odia. ¿Pero por qué es así? Jaja, mejor no hablemos más. En ese momento, un grupo de estudiantes de otra facultad llegó a comer, destacando un joven llamado Sebastián Reyes. Se dice que es el hijo del director del famoso hospital de hormonas. La gente alrededor de la mesa de Mateo inmediatamente comentó, definitivamente de una familia real. Entonces, ¿él es el hijo de un omega destacado? Omega? Carlos, el mejor amigo de Mateo, le preguntó en ese momento. Pensando bien, no eres su compañero de clase. De la misma secundaria que tú, ¿verdad, Mateo? A menos que fueras de la misma escuela, no son tan cercanos, ¿verdad? Si fueran cercanos, ya habría pedido una introducción. De hecho, para Mateo, la relación entre ellos no solo no es cercana, sino que podría ser una relación de odio, ¿no? En ese momento, el vicepresidente Diego Morales golpeó una botella de alcohol sobre la mesa como provocación. Mateo, ¿quién es este? Soy Mateo García, valioso, ocupado, no puedo participar. Oye, ¿por qué bebes tan despacio? Bebe más fuerte. Un hombre debe poder tomar esto. Él vertió rápidamente 2 botellas de alcohol en el tazón, haciendo que todos alrededor prestaran atención y murmurasen, incluyendo a Sebastián. En cuanto a Mateo, hizo una mueca mientras levantaba el tazón de alcohol, sonriendo por fuera pero no por dentro. Hermano, esto es igual a tu amor por mí, ¿verdad? Por supuesto. ¿Acaso vas a ignorar mis sentimientos? Ay, si un hermano me invita, por supuesto que tengo que beber todo. Al final de la fiesta, Mateo ya estaba completamente borracho. Además, como vivo en la residencia estudiantil, ya pasó la hora de toque de queda, así que no puedo entrar. Cuando sus amigos no sabían dónde hacer dormir a Mateo, ya que unos estaban con sus novias, otros con sus familias, y los moteles ya no tenían habitaciones, de repente Sebastián apareció como un salvador. Si quieren, yo me encargo de Mateo. Sus amigos le entregaron a Mateo a Sebastián, pero seguían un poco dudosos, ya que Mateo decía que no se conocían bien. Cuando Mateo se despertó, miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un lugar extraño. Justo en ese momento, Sebastián llegó con un vaso de agua. Mateo, no puedo creer que esté en casa de Sebastián Reyes, pero ¿por qué estoy aquí? Es porque estabas demasiado borracho. No podías mantener el equilibrio, así que te traje a mi casa. Antes tenía una pregunta. ¿Eres Omega? El corazón de Mateo latió con fuerza. Intentó actuar con calma y mintió. No sé de qué hablas. Bueno, de todas formas, gracias por cuidar de mí. ¿Dónde está mi ropa? Voy a casa. Pero parece que Sebastián no iba a dejar ir a Mateo. ¿No eres el paciente de la mutación FOC? Como mi papá investiga esto, he oído hablar de ello antes. Es un secreto, pero he oído que se está desarrollando un nuevo medicamento. Mateo se sintió un poco intrigado. Preguntó si ese medicamento podría conseguirse. Si lo robas, por supuesto que se puede. Oye, él miró a Mateo con una expresión significativa, pero solo lo dijo de palabra. Vamos, Mateo, si quieres dinero, por supuesto que haré lo posible por conseguirlo. Oye, Sebastián se rió. ¿En serio me vas a dar monedas sueltas? ¿Cuánto me puedes dar? Mateo se sintió un poco molesto. Oye, ¿qué quieres decir con eso? Habla claro.
Como si estuviera esperando esta pregunta, Sebastián se acercó a Mateo, hablando lentamente: «Pasa la noche conmigo. Si logras hacerme feliz, te daré el medicamento». Mateo se sonrojó, pero rápidamente recuperó la compostura y preguntó por qué. «Entonces, ¿es raro que yo quiera pasar la noche contigo?» Más que decir que es raro, Sebastián es un omega, no un alfa. Pero pensando en ello, antes había rumores. Sebastián rechazaba a todos los alfas que se acercaban a él, solo le gustaban los omegas. Pero en ese momento Mateo solo se mostró indiferente, no le prestó mucha atención. Pensó que eran rumores sin fundamento. ¿Podría ser verdad? ¿Realmente los omegas se sienten atraídos por otros omegas?, preguntó Sebastián. ¿Qué piensas? Si no decides rápido, cambiaré de opinión. En la situación actual, Mateo no tenía muchas opciones. Con el trasfondo familiar de Sebastián, seguro que es verdad, también es creíble. Así que Mateo aceptó, se dijo a sí mismo que no había problema. Pero al verse atrapado abajo, se sintió confundido. «Oye, ¿estás arriba? ¿Ahora quieres cambiar de idea?» «Bueno, nunca he estado abajo, así que estoy un poco sorprendido. Estoy arriba. ¿No sería mucho mejor? ¿No estás acostumbrado a eso?» «¿Yo? ¿Acostumbrado a eso? ¿Por qué?» «Porque soy omega». Ah, Sebastián miró a Mateo atentamente y de repente sonrió. «No soy compatible con un alfa. Prefiero ser el que recibe. Si quiero, también puedo ser el que recibe de un alfa, pero ellos deben mantener un poco de orgullo en su comportamiento rígido, así que es un lío. ¿Aceptas, Mateo? ¿Y qué más? Solo hay que hacerlo, ¿no? Ve haciéndolo». Pero cuando llegó el momento, Mateo no pudo adaptarse. Como era de esperar, no había conexión para Mateo. «Ve y dale de comer al cerdo, hazlo rápido», pero cuando se preparó para hacerlo, Mateo se puso nervioso. «¿No te aflojas primero? ¿Por qué necesitas hacer eso? ¿No está ya húmedo?» Aquí, Mateo se queda sin palabras, como si hubiera cruzado un río sin poder regresar. Luego, Sebastián oficialmente comenzó a animar a Mateo. «Al principio puede que no te guste, pero después te gustará», y así los dos terminaron enredados. Cambiando de escena, 2 meses después de ese día, cada vez que tenía tiempo libre, Sebastián Reyes llamaba a Mateo. A cambio, él le traería medicina. Aunque todavía estaba en fase de prueba clínica, sí funcionaba, así que de vez en cuando el alfa de Mateo también regresaba. Pero el problema es que solo duró un tiempo, y parece que la efectividad de la medicina estaba disminuyendo, como si fuera resistencia a la medicina. ¿Qué debería hacer Mateo ahora? Tuvo que acostarse con Sebastián por la medicina, y honestamente no odia hacer eso con Sebastián, pero su orgullo no lo permite. Pero bueno, solo han pasado un par de meses y su vida ha cambiado. Además, el comportamiento de Sebastián parece que le gusta. Ese día, cuando Mateo planeaba irse a casa, Sebastián lo detuvo, pero Mateo se excusó diciendo que tenía tarea que hacer. La mirada de Sebastián en ese momento no era como la de un simple compañero, sino como si realmente le gustara. En momentos así, no se puede estar a solas con él. Ahora Mateo ve que la efectividad de la medicina ya no es mucha, así que ya no necesita mantener esta relación. Justo en ese momento, un amigo que acaba de jugar al fútbol le preguntó a Mateo si quería algo de beber. Mateo le dijo que bebiera algo, pero de inmediato fue criticado. «El señor Mateo, solo tú puedes beber esto», incluso tuvo que usar la nevera. Justo en ese momento, llegó un mensaje de Sebastián invitándolo a su casa el fin de semana para ver series. Mateo ya había mencionado la serie antes. Pensó un momento y comenzó a teclear su respuesta para Sebastián. En ese momento recibió un mensaje de Mateo rechazando la invitación, diciendo que estaba ocupado últimamente. La expresión de Sebastián se volvió fría como el hielo, así que Mateo pareció cortarse. Terminó su encuentro privado con Sebastián y no volvió a verlo más. Hoy, Sebastián llegó a la cafetería de la escuela y esto despertó la curiosidad de quienes lo rodeaban. Él miró alrededor y vio la figura de Mateo. Mateo también hizo contacto visual con él, y justo cuando Sebastián iba a acercarse, Mateo se levantó y quiso irse de inmediato. La expresión de Sebastián se oscureció. Los dos pasaron uno junto al otro como si no quisieran tener ningún contacto. El grupo estudiantil tampoco llegó amigo. El vicepresidente se quejaba de que no había sido por un tiempo. Después del mensaje que envió Mateo, diciendo que estaba resfriado. Pero ese desgraciado del vicepresidente parece no estar satisfecho. Se burla solo porque está resfriado y no vino. Yo también estoy resfriado, pero aquí estoy presente. El novato Mateo realmente es un experto en fingir enfermedades. Hasta que se quedó solo, ese vicepresidente seguía pensando en Mateo enfermo. ¿Cómo es posible que falte a clases solo por un resfriado? Últimamente está muy raro.
Por su parte, Mateo estaba lidiando con su periodo de celo. La última vez, el vicepresidente me amenazó con expulsarme, así que no puedo ir en este estado. Al día siguiente, Mateo fue al hospital. La mala noticia es que su condición estaba cambiando rápidamente. La posibilidad de volver a su naturaleza de alfa también era muy baja. Mateo no podía creerlo, se sentía realmente impotente. ¿Acaso es porque dejé de tomar la medicina de Sebastián? Justo en ese momento, el teléfono de su madre también sonó. Mateo nació como un alfa con la esperanza de tener éxito en una familia pobre. Aunque no es un alfa dominante, sus padres pusieron todo su esfuerzo en él, siendo el único alfa de la familia. Siempre la gente a su alrededor también pensaba que él tendría éxito. Él también creía en eso. Si seguía así, definitivamente su futuro sería brillante, pero ahora tenía que informar esto a su familia. Por coincidencia, el vicepresidente también llegó a este hospital para una consulta. Él también vio a Mateo cerca. ¿Qué pasa? Se ve bastante normal. Efectivamente, estaba fingiendo estar enfermo. Justo cuando él pensaba en sorprender a Mateo, escuchó una noticia impactante sobre Mateo. Hasta que Mateo terminó la llamada, el vicepresidente finalmente habló. «Novato, ¿Mateo está pasando por eso?» Mateo se dio la vuelta. «Si estás pasando por eso, deberías decirlo pronto». Mateo temblaba por dentro. Esto se complicó. ¿Desde cuándo escuchó este desgraciado? Intentó mantener la calma, queriendo negociar con ese tipo, pero él lo miraba con desdén. «¿Qué pasa? ¿Quieres que mantenga un secreto?» «Sí, por ahora, por favor». «Mantén el secreto. ¿Qué tontería estás diciendo? En la reunión hay algo llamado disciplina. Hablaré oficialmente de esto en la próxima reunión del Consejo Estudiantil para expulsarte. Aunque estés enfermo, esto puede convertirse en un gran problema, ya que no podemos tener omegas en el Consejo Estudiantil». Después de decir esto, él liberó su aura como una amenaza hacia Mateo. Esto hizo que Mateo se sintiera incómodo, su cuerpo tambaleándose, perdiendo fuerzas. Mira, con un cuerpo que puede entrar en celo en cualquier momento, ¿cómo podría participar en el Consejo Estudiantil de Alfas? Mientras hablaba, se acercó más a Mateo. Su voz se volvió más suave. ¿Pero qué se supone que debo hacer? ¿Tu familia no es muy pobre? ¿Fue difícil para ti entrar al Consejo Estudiantil? Mateo solo puede maldecir en silencio a este loco porque es Omega. Por eso su actitud ha cambiado así. Sus manos comenzaron a inquietarse y le pusieron la mano en el trasero a Mateo. Pero incluso siendo Omega, no pareces tan apetecible, ¿verdad? Bueno, con un Omega así, ¿quién lo querría? De inmediato, Mateo le dio una patada fuerte y lo golpeó, dejándolo aturdido. Cambio de escena, Sebastián está leyendo un libro cuando escucha el timbre. Al abrir la puerta, es Mateo, que está casi sin aliento. «¿Qué haces aquí? Antes me evitabas, ¿ahora vienes porque necesitas medicinas?» Mateo guarda silencio. Luego, con todo su orgullo, dice: «Ayúdame. Sebastián parece haber estado esperando esto». Se quita, y aunque hoy digas lo que digas, haré lo que quiera. Después de eso, Sebastián comenzó la fiesta con Mateo. No olvidó hacer que Mateo se mostrara más entusiasta. Si sigue tan soso, no le dará la medicina. Mateo está furioso, pero aún así se esfuerza por contenerse. «Estoy trabajando en ello, no me presiones». Luego, como ve que Mateo no puede, Sebastián decide entrar él mismo al juego. «Quédate quieto, no me hagas perder el ánimo, Sebastián». Después también le puso un juguete al de Mateo, haciendo que Mateo se volviera loco. Pero para ser honesto, no sé si es por convertirse en Omega o qué, pero a pesar de Sebastián, Mateo se siente cómodo. Así fue, de ronda en ronda, hasta que Mateo pensó que se iba a desmayar. Hasta que al irse, Sebastián le dio la medicina a Mateo y dijo: «Mateo, desde ahora esto se acaba». «Vamos, Mateo, ¿qué te sorprende? Durante todo este tiempo te diste cuenta de que me gustas, así que me evitabas, ¿no? No necesitas seguir así. A partir de ahora no te volveré a llamar. Tal vez no lo sepas, pero me gustas desde la secundaria. Cuando te vi en problemas, pensé que era la oportunidad, así que usé el pretexto de las medicinas para acercarme a ti. Creo que aunque fuera forzado, aún podría estar más cerca de ti, pero después de pasar por eso fue al revés. Sé que no te gusto ni un poco. Para ti, solo soy el que trae las medicinas, nada más. Así que ahora, quiero terminar esta relación. Ya lo sé, tampoco te pediré ayuda en el futuro». Digo esto, pero Mateo aún planea volver a verlo y hablar con él, porque aún necesita las medicinas. Hasta que Mateo salió por la puerta, Sebastián no pudo evitar murmurar: «Mateo, si en este mundo solo yo te gusto, y tú no eres un alfa, ¿podrías gustarme de vuelta entonces?». Pero la única respuesta fue la puerta silenciosa y el espacio tranquilo.
Desde aquel día, Sebastián no volvió a contactar a Mateo, ni siquiera se encontraron por casualidad en la escuela. Aún así, él seguía enviando medicamentos a Mateo sin pedir nada a cambio. Aunque sabía lo que significaban esos medicamentos, Mateo tuvo que ignorarlo y tomarlos porque estaba desesperado. Al final, aunque no funcionaron, ya había desarrollado tolerancia a los medicamentos. Por supuesto, también lo expulsaron de la Junta Estudiantil Alfa. Así, al final no pudo regresar a ser un alfa. Ahora, aunque ya ha encontrado un lugar donde quedarse, ¿qué hay de la matrícula del próximo semestre? Viendo la reacción de la familia, no puedo pedir ayuda, así que tengo que buscar otro trabajo. Cambiando de escena, Mateo se ve tan demacrado por el trabajo extra que su amigo está bastante preocupado. Al final, Mateo aún aparenta estar bien y le pregunta, ¿puedo hacerlo? Tengo un examen antiguo que me dio el vicepresidente. Al recordar esto, Mateo no soporta al vicepresidente, así que su amigo se disculpa y rápidamente se despide. Especialmente la frase sobre cuídate al volver a casa, nunca imaginó que después de todo este tiempo volvería a escuchar eso. De repente, un joven curioso pregunta, ¿tú realmente te has transformado? ¿Qué enfermedad es esa? ¡Wow! Increíble. Si realmente te has transformado, ¿te excitarías con un alfa? Porque ahora eres un omega. Mateo, que es bajo, grita, «Vete, no hagas tonterías. Vete». Los estudiantes se asustan y se van rápidamente sin atreverse a mirar atrás. Y Mateo, con los dientes apretados, se siente molesto por ser tratado como un objeto de exhibición. Definitivamente ha encontrado todo tipo de situaciones que nunca había vivido. ¿Tendré que seguir viviendo así? Un año después, ocupado con la matrícula y los gastos de vida, se graduó sin darse cuenta. Lo sorprendente es que cambiar de género no fue tan grande, aunque recibió miradas de pena de los que lo rodeaban. Aunque se ha convertido en omega, ¿por qué el trato puede cambiar tan de inmediato? Mateo recuerda las palabras de despedida de Sebastián ese día. Realmente se cumplieron. Mateo murmura, ¿entonces todavía me odia? Ahora, aunque se arrepienta, ya es demasiado tarde. Esa noche, Mateo sigue yendo a trabajar como de costumbre. Mientras limpiaba, entró un cliente. Sorpresivamente, al mirar hacia arriba, era Sebastián. Sebastián también se sorprende al ver a Mateo aquí, pero luego lo saluda. El gerente pregunta, «Mateo, ¿es tu amigo?» Mateo duda un poco. «Ah, sí, es un amigo. Sebastián y su amigo son amigos de la universidad y del top PA». Otro empleado rápidamente guía a Sebastián. El gerente empuja a Mateo. «Ve a hablar un rato con tu amigo. Ahora hay pocos clientes, así que no necesitas estar aquí». Hasta que se sentó frente a Sebastián, Mateo todavía estaba nervioso. Sebastián toma la iniciativa y pregunta, «¿La vida de Mateo sigue bien? Escuché que ya te graduaste. ¿Cómo has estado últimamente?» «Ya he sacado mi certificado y he escrito mi CV». Luego, los dos siguieron hablando y bebiendo. Cuando Sebastián se emborrachó, Mateo tuvo que ayudarlo a salir, y además hablaba tonterías, lo que hizo que Mateo se esforzara mucho. Con solo una copa, ya está así, realmente tiene poca tolerancia al alcohol. Hasta que ayudó a Sebastián a llegar a casa, él murmura, «Oye, Mateo, hasta ahora, todavía me gustas como antes». Mateo se sorprendió ese día. «Después de haberte echado así, todavía no puedo dejar de gustarte. Se supone que debería olvidarte y seguir con mi vida. Soy un tonto, ¿verdad?» El corazón de Mateo late como si fuera a saltar. Su respiración es entrecortada, como si hubiera deseado esto durante mucho tiempo. «También he pensado en ti». Luego, Mateo levanta el rostro de Sebastián y lo besa. Los dos están enredados el uno con el otro, y ni siquiera Mateo entiende cómo llegó a ser así. «Mateo, me gustas». Luego, se revuelcan en la cama. Mateo también se ve obligado a admitirlo. Con el tiempo, mientras se consolaba, pensó en Sebastián y hizo que Mateo dijera que quería a Sebastián. «Así que rápido mételo», esto hace que Sebastián se sonroje. Sebastián está emocionado. «¿Ahora me estás pidiendo que haga eso? Realmente te has convertido en omega». Luego, Mateo también admite que le gusta Sebastián. «Sebastián, cuando la gente a mi alrededor supo que había cambiado físicamente, realmente estaba muy cansado. Me di cuenta de que solo tú seguías tratándome como antes. Ahora no quiero nada de ti. Es completamente por mi propia voluntad. Todo lo que quiero es volver a tu casa y hacer esto contigo. Lo siento por darme cuenta tan tarde. Me gustas desde los días de la secundaria». Mateo sigue esforzándose con su tarea, y eso atrae la atención de Sebastián. Siempre ocupa el primer lugar sin descansar ni una vez. ¿Por qué se esfuerza tanto? Con esa cara no necesita estudiar. También sorprendentemente, Mateo interrumpe el pensamiento de Sebastián.
¿Qué pasa? ¿Por qué me miras? ¿Tienes algo que decir? Sebastián, confundido, dice que no hay nada, ya está demasiado obvio. Justo cuando va a guardar sus cosas en la taquilla, Mateo aparece de repente detrás de Sebastián, haciéndolo sobresaltarse. Solo lo tocó accidentalmente, pero su corazón late fuertemente, demasiado avergonzado. Sebastián cierra la taquilla, se sonroja y se va, lo que deja a Mateo confundido. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? Durante el recreo, sus amigos comienzan a hablar de los rumores de que Sebastián le gusta un omega porque rechazó a los alfas. Los que están alrededor también preguntan a Mateo si sabe algo. ¿Qué pasa con los dos sentados juntos que a Mateo le molesta? Ya no está bien en los exámenes y estos chicos todavía están chismeando. Al final, recordando quién ocupa el primer lugar, es Sebastián. Mateo responde: no sé, solo me tocó un poco y él ya se puso sensible. En ese momento, Sebastián afuera ya había escuchado todo. Su expresión es fría. Luego, el rumor se fue extendiendo, especialmente porque se decía que Mateo lo había dicho, haciendo que todos creyeran aún más en Sebastián. En ese momento, me sentí profundamente herido. Seguro que nunca lo sabrás, pero tus palabras, aunque no tenías ninguna intención, se convirtieron en un rumor tan grande. Ese rumor me ha molestado y me ha incomodado por mucho tiempo. Hasta una noche, cuando llevé café a mi padre, accidentalmente vi la medicina que mi papá había preparado. Se dice que puede cambiar la naturaleza innata a su opuesto. Al usarlo continuamente, un alfa puede transformarse en omega, pero debido al abuso se debe detener la elaboración. Pero, ¿no es muy milagroso? Entonces, Sebastián aparece, pensando que si hace que el rumor que Mateo creó se convierta en realidad, podría ser muy interesante. Se refiere a convertir a la persona que le gusta en omega. Ahora, al ver a Mateo dormir profundamente a su lado, se siente completamente satisfecho. Buenas noches, Mateo.